Entender que el exorcismo en realidad no es tanto esa figura que como lo ha vendido las películas, y que incluso Ujú. hay que entender que nosotros, o bueno, las personas que han sido bautizadas dentro de iglesias cristianas, también se las ha practicado un exorcismo. No sé quiénes han estado en un bautizo. Yo, Hay una parte de la ceremonia en la que se llama exorcismo y unción prebautismal. Y dentro de esa parte es donde te untan el aceite. ok, o sea, a ver, dato fuera, yo soy padrino, yo tengo una hijada, entonces, o sea, yo vi eso y no sabía que estaba haciendo parte de un exorcismo. Un Mira tú. exorcismo. Es un exorcismo, podríamos decirlo, normal, un exorcismo básico. Ok. Diferenciado a un exorcismo contra una entidad demoníaca, es el exorcismo para una entidad demoníaca es un exorcismo solemne, por así decirlo. Ok. Pero para todas las personas dentro de la iglesia, cristiana, de la religión cristiana, Ok. han sido exorcizadas. Ajá. Es más, te puedo leer incluso la parte en la que se practica el exorcismo. Déjame buscar. Bueno, mientras tú buscas esa parte, yo tengo una voz de ultratumba que me está hablando, ¿sí? En el apuntador, que nos quiere contar algo interesante, por favor. Sí, justamente lo que mencionaban, básicamente el bautismo es un ritual, porque se utilizan pues ingredientes como lo mencionaba, ¿no? El aceite, lo ungen con aceite consagrado, lo que se llama, no recuerdo bien el nombre. Aceite de Utiliza, oliva es principalmente. exacto, utilizan el otro elemento que es el agua, utilizan la vela que es el fuego y una manta blanca me parece que también utilizan, o sea, representando todos esos objetos, pues es a manera, un ritual básicamente para poder bautizarlo, ¿no? Como eso. Pero Ajá. sí, interesante ese dato. Y mira que nuestra sociedad tiene muy... Ciertas palabras o ciertos términos los tiene muy como... Se horroriza al escucharlos, ritual, secta. Pero en realidad es algo que si eres miembro de una religión, aunque sea la que domina en nuestra sociedad, que es la cristiana, la católica, eh, o sea, los practicas. Eres parte de una Eres secta. parte de una secta, practicas rituales y es parte de tu creencia. O sea, sí, que puede tener connotaciones negativas, por llamarlo de alguna manera, cuando hablamos quizás de otro tipo de entidades o fuerzas, pero los términos como tal, o sea, son del diario vivir. Y es que en realidad hay un montón de rituales, por así decirlo, que los hemos normalizado. Yo creo que el más básico es el del cumpleaños. El del cumpleaños, si tú lo miras si tú le prestas un poco de atención al actual. Por ejemplo, das una torta que es un círculo con velas. Parte de las velas, cierras los ojos y pides un deseo. ¿A quién le estás hablando? Entonces, Claro. si lo miramos desde ese punto, es un ritual, pero tiene una historia. Cómo llegó a ser el cumpleaños lo que es. Hay mucha información, pero se cree que los primeros fueron los egipcios, porque se decía que... pero esto no era... ellos no empezaron con la fecha del día que nacieron, sino cuando eran posesionados como faraones. Y se creía que cada vez que llegaba esa fecha, venían espíritus para tratar de llevarse su alma. Entonces se hacían grandes celebraciones para espantarlos. Luego creo que fueron los babilónicos, si no me equivoco, que lo hacen vuelta en forma hacen la representación de una tarta para representar a la luna y para en esta celebración hacer esta ceremonia por la luna. Luego fueron los romanos, luego fueron los griegos y le fueron añadiendo el resto de cosas hasta que pasó de ser para entidades a ser para las personas. Entonces también es un ritual el cumpleaños. Entonces la gente tiene ese mito no en realidad por lo que es, sino simplemente porque la sociedad te ha obligado a creer.